Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Yo estoy súper emocionado de estar aquí hoy, porque tengo un tema que sé que a muchos de ustedes les va a encantar. Y es que, como ya habrán visto en el título, vamos a hablar de un reencuentro que hizo historia. Literalmente un reencuentro que marcó un antes y un después. Estoy hablando de Mert y Afra reunidos. Sí, lo sé, la emoción es palpable. Y si eres fan como yo de los proyectos en los que han trabajado juntos, seguramente has estado esperando este vídeo con muchísimas ganas. Vamos a sumergirnos en todos los detalles, desde el momento en que se anunció, pasando por cómo se sintieron los fans, hasta los momentos más emocionantes y memorables de este reencuentro. Prepárense para una buena dosis de nostalgia, análisis y, bueno, mucha emoción. Así que sin más preámbulos, quiero darles una cálida bienvenida y agradecerles por estar aquí. Si son nuevos en el canal, no olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos mucho contenido interesante, análisis de series, películas, noticias del mundo del entretenimiento y muchas sorpresas más. Suscríbanse para que no se pierdan nada. Ahora sí, vamos a lo que nos compete. El reencuentro de Mert y Afra. ¿Por dónde empezamos? Creo que lo primero es retroceder un poco en el tiempo y recordar el fenómeno que fueron estos dos actores juntos. ¿Se acuerdan? Eran la pareja del momento. Su química en pantalla era increíble, la forma en que se complementaban, era algo especial. Y claro, como sucede con las parejas icónicas, el público se enamoró de ellos. No solo de sus personajes, sino también de la conexión que parecían tener en la vida real. Los fans, como siempre, fueron una parte fundamental de este fenómeno. Crearon comunidades en línea, foros, grupos de discusión, lo que se les ocurra. Compartían fotos, vídeos, fanfics. La pasión era desbordante. Y por supuesto, siempre soñaron con volver a verlos juntos en un proyecto. La espera, como suele suceder, fue larga. Cada vez que se anunciaba un nuevo proyecto para Mert o Afra, las redes sociales se inundaban de preguntas y peticiones: ¿estarán juntos? ¿Serán pareja en esta ocasión? La esperanza nunca se perdió del todo. Y entonces, la noticia. El anuncio del reencuentro. Recuerdo perfectamente el momento en que me enteré. Estaba navegando por las redes sociales y de repente. ¡Boom! Un post, un tuit, una imagen. No podía creerlo. Era real. Mert y Afra juntos de nuevo. El impacto fue inmediato. Las redes sociales explotaron. Los hashtags se multiplicaron. La emoción era generalizada. Los fans, después de tanto tiempo, finalmente veían su sueño hecho realidad. Pero, ¿en qué proyecto se reunieron? ¿Cómo fue? ¿Cuál fue la reacción del público? Bueno, no vamos a dar spoilers aquí, pero les puedo adelantar que fue algo muy especial. Y no solo por el hecho de que estuvieran juntos, sino también por la forma en que se abordó el proyecto. Fue un proyecto que combinaba diferentes elementos. Un proyecto que permitió a los dos actores demostrar su versatilidad. Y por supuesto, un proyecto que satisfizo las expectativas de los fans. Recuerdo especialmente la atmósfera que se generó durante el rodaje. Fotos y vídeos filtrados, entrevistas, noticias sobre el set. Los fans estaban ansiosos por cada detalle. La anticipación era enorme. Y cuando finalmente se estrenó el proyecto, la explosión fue aún mayor. Las críticas fueron, en general, positivas. Pero lo más importante fue la reacción del público. El proyecto fue un éxito. Se convirtió en un fenómeno. Y por supuesto, reavivó el cariño que los fans sentían por Mert y Afra. Pero, ¿qué hizo que este reencuentro fuera tan especial? ¿Por qué impactó tanto? Creo que hay varios factores clave. Primero, la propia conexión entre Mert y Afra. Ya he mencionado su química, su complicidad. Es algo que se percibe en la pantalla, y eso es algo que los fans valoran mucho. Segundo, la elección del proyecto. Fue un proyecto que les permitió explorar nuevos registros, alejarse un poco de los roles que los habían hecho famosos. Y tercero, y quizás lo más importante, la conexión con los fans. Este reencuentro fue, en cierto modo, un regalo para ellos. Un reconocimiento a su fidelidad, a su apoyo incondicional.
Recuerdo algunas escenas en particular que me emocionaron muchísimo. Aquellas donde la complicidad entre ellos era más palpable. Esos momentos donde la cámara capturaba pequeñas miradas, gestos, detalles que solo los verdaderos fans podían apreciar. Y por supuesto, las escenas más dramáticas, donde demostraron su talento actoral. Fue un verdadero despliegue de emociones. Pero, más allá del proyecto en sí, creo que este reencuentro nos dejó una valiosa lección. Nos demostró el poder del fandom. La fuerza que tiene una comunidad de fans unida por el amor y la admiración hacia sus ídolos. Nos demostró que con pasión y perseverancia, los sueños pueden hacerse realidad. Y sobre todo nos recordó la importancia de disfrutar cada momento, de celebrar las cosas buenas de la vida. Este reencuentro no solo fue un evento en el mundo del entretenimiento. Fue un momento de unión para los fans. Un momento para celebrar la amistad, el talento y la magia que se crea cuando dos personas especiales se juntan para hacer algo grande. Así que, ¿qué podemos esperar en el futuro? ¿Habrá más proyectos juntos? ¿Veremos a Mert y Afra seguir colaborando? La verdad es que no lo sé. Pero lo que sí sé es que este reencuentro nos dejó una huella imborrable. Y para muchos de nosotros, será un recuerdo que atesoraremos por siempre. Y con esto, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este repaso por el emocionante reencuentro de Mert y Afra. Ha sido un placer compartir con ustedes mis impresiones y recuerdos. He intentado cubrir todos los aspectos importantes de este reencuentro, desde el momento en que se anunció hasta el impacto que tuvo en los fans. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Sé que hay muchas cosas que pueden ver en YouTube, y agradezco de corazón que hayan elegido este canal. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Cuál fue su momento favorito del reencuentro? ¿Qué es lo que más les gustó? ¿Tienen alguna anécdota que quieran compartir? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Compartan sus pensamientos, sus emociones y quiero leer todo. Y por último, pero no menos importante. Si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayuda muchísimo. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos mucho contenido increíble en camino, y no querrán perdérselo. Muchas gracias por todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Hola, y volvemos con más contenido. Como les prometí, aquí estamos profundizando en el fascinante reencuentro de Mert y Afra. Sé que el tema generó muchísima expectación, y es que cómo no emocionarse. Es como si dos estrellas volvieran a alinearse en el firmamento del entretenimiento. Ya mencionamos la explosión inicial, el impacto instantáneo de la noticia. Pero ahora, vamos a desmenuzar todo desde una perspectiva más analítica. ¿Qué hizo que esta pareja, este dúo, fuera tan especial? ¿Qué ingredientes combinaron para generar esa conexión que cautivó a millones? Recordemos sus trabajos previos. Aquellas series, películas o proyectos publicitarios donde brillaron juntos. ¿Qué personajes interpretaron? ¿Qué tipo de dinámica se estableció entre ellos? Analicemos sus roles, sus diálogos, su lenguaje corporal. ¿Cómo lograron transmitir esa complicidad, esa química que parecía traspasar la pantalla? ¿Fue solo talento actoral, o hubo algo más? Muchos dirán que la química es algo intangible, algo que simplemente se tiene o no se tiene. Y en parte es verdad. Pero también es cierto que la química se construye, se nutre, se cultiva. Y Mert y Afra, con su trabajo en equipo, con su profesionalismo, lograron crear algo verdaderamente especial. Ahora hablemos de los fans. Los verdaderos artífices de este fenómeno. Las redes sociales fueron, y siguen siendo, el termómetro de su popularidad. Cada publicación, cada foto, cada vídeo generaba una ola de comentarios, de likes, de shares. Los fans crearon hashtags, fanarts, fanfictions, edits. Una verdadera comunidad de apoyo. Pero la espera no fue fácil. Las especulaciones, los rumores, las falsas alarmas. Los fans mantuvieron la fe, la esperanza de volver a ver a sus ídolos juntos.
Y cuando la noticia se hizo oficial, la explosión de júbilo fue generalizada. Ahora vamos a sumergirnos en los detalles del proyecto que los reunió. ¿De qué se trató? ¿Qué historia contaron? ¿Qué personajes interpretaron? ¿Cómo se alejaron de los roles que los habían hecho famosos, demostrando su versatilidad? Sin revelar spoilers, podemos decir que fue un proyecto que sorprendió a todos. Un proyecto con una trama original, con giros inesperados, con momentos de comedia, de drama, de romance. Un proyecto que permitió a Mert y Afra lucirse, explorar nuevos matices, y demostrar su evolución como actores. La atmósfera en el set de rodaje fue, sin duda, mágica. Fotos filtradas, vídeos de detrás de cámaras, entrevistas con los actores y el equipo. Todo alimentaba la expectación. Los fans estaban ávidos de cualquier detalle. Cada publicación en las redes sociales era analizada al milímetro. Y cuando finalmente se estrenó el proyecto, la emoción llegó a su punto máximo. El estreno fue un evento. Las críticas fueron positivas, pero lo más importante fue la reacción del público. El proyecto se convirtió en un éxito rotundo, batiendo récords de audiencia, generando conversación en redes sociales y medios de comunicación. Pero, ¿qué fue exactamente lo que hizo que este reencuentro fuera tan especial? ¿Por qué impactó tanto? 1. La química innegable como mencionamos al principio, la química entre Mert y Afra es un factor clave. Esa conexión que traspasa la pantalla, esa complicidad que se percibe en cada mirada, en cada gesto. Es algo que los fans adoran y que los hace creer en la autenticidad de sus personajes. 2. La elección del proyecto el proyecto que los reunió fue cuidadosamente elegido. No solo se trataba de juntarlos, sino de ofrecerles un desafío actoral, de permitirles explorar nuevos registros, de alejarse de los roles que los habían encasillado. 3. La conexión con los fans este reencuentro fue, en esencia, un regalo para los fans. Un agradecimiento por su apoyo incondicional, por su fidelidad a lo largo de los años. Los fans se sintieron parte de este éxito, sintieron que sus deseos fueron escuchados. 4. La versatilidad de los actores Mert y Afra demostraron ser actores versátiles, capaces de interpretar roles diversos, de adaptarse a diferentes géneros, de sorprender al público con su talento. 5. El momento justo el reencuentro se produjo en el momento adecuado. Los fans estaban ansiosos por volver a verlos juntos, y el proyecto llegó en el momento perfecto para satisfacer esa demanda. Recuerdo escenas específicas que me dejaron sin aliento. Aquellas donde la tensión era palpable, donde las emociones estaban a flor de piel. Esos momentos donde la cámara capturaba la sutileza de sus interpretaciones, la profundidad de sus miradas. Pero más allá del proyecto en sí, este reencuentro nos dejó una valiosa lección, el poder del fandom. Una comunidad de fans unida por el amor, la admiración y el apoyo incondicional. Una comunidad que con su pasión y perseverancia puede hacer realidad sus sueños. Este reencuentro no fue solo un evento en el mundo del entretenimiento. Fue una celebración de la amistad, del talento y de la magia que se crea cuando dos personas especiales se juntan para hacer algo grande. ¿Qué podemos esperar en el futuro? ¿Habrá más proyectos juntos? ¿Veremos a Mert y Afra seguir colaborando? La verdad es que no lo sé. Pero lo que sí sé es que este reencuentro dejó una huella imborrable. Un recuerdo que atesoraremos por siempre. Pero no olvidemos el impacto cultural de este reencuentro. ¿Cómo influyó en la industria del entretenimiento? ¿Qué lecciones podemos extraer? ¿Qué tendencias podemos vislumbrar? El reencuentro de Mert y Afra demostró que la nostalgia es un poderoso motor. Que los fans anhelan revivir momentos especiales, que están dispuestos a apoyar a sus ídolos, y que la conexión entre el artista y el público es fundamental. También demostró el poder de las redes sociales. Las plataformas digitales fueron clave para generar expectación, para mantener a los fans informados, y para amplificar el impacto del proyecto. Además, el reencuentro evidenció la importancia de la diversificación de contenido. El proyecto que los reunió no se limitó a un solo formato. Se expandió a través de diferentes plataformas incluyendo series, películas, entrevistas, vídeos detrás de cámaras, contenido exclusivo para fans. Y por último, el reencuentro de Mert y Afra nos recordó la importancia de la autenticidad.
Los fans valoran la conexión genuina entre los artistas. Aprecian la humildad, la transparencia y la pasión. Así que, ¿qué sigue? ¿Qué podemos esperar en el futuro? Es difícil predecir el futuro, pero podemos especular. ¿Veremos más proyectos juntos? Es posible. ¿Veremos a Mert y Afra explorar nuevos caminos? Es probable. ¿Veremos a los fans seguir apoyándolos incondicionalmente? Seguro. Lo que sí sabemos es que el reencuentro de Mert y Afra ha dejado una marca indeleble en la historia del entretenimiento. Un momento para celebrar la amistad, el talento y la magia que se crea cuando dos personas especiales se juntan para hacer algo grande. Y ahora, quiero escuchar sus opiniones. ¿Cuál fue su momento favorito del reencuentro? ¿Qué es lo que más les gustó? ¿Tienen alguna anécdota que quieran compartir? Déjenme sus comentarios abajo. Y por último, pero no menos importante. Si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y familiares y suscribirse al canal. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.